there are different needs in the fashion world, and I'm not sure I can feed them. Everybody's Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Un hombre se debe ver como si hubiera comprado su ropa con inteligencia, como si se lo hubiera puesto con cuidado y después como si lo hubiera olvidado por completo. Hardy Amis. Hola a todos, gracias por darle play a este episodio en el que continuamos la conversación que iniciamos la semana pasada. No se dejen llevar por el título, esto no tiene que ver únicamente con hombres, tiene que ver también con la moda femenina y con la definición de roles de género desde el siglo XIX y que perdura hasta hoy. Tiene que ver con el establecimiento de reglas sociales y cómo la moda ha servido para encerrarnos, liberarnos e ilustrar lo que pasa en nuestro entorno. La moda, hasta casi finales del siglo XVIII, había sido para ambos sexos y en este momento su capital estaba en Francia y quienes imponían las modas eran los reyes masculinos, grandes influencers monárquicos como Luis XIV. Eran ellos quienes firmaban las leyes suntuarias indicando cómo te tenías que vestir dependiendo de la clase social a la que pertenecías. Demostrar sus raíces, su poder y sus riquezas en base a la vestimenta era algo que estaba socialmente aceptado. Los hombres eran ultrafashionistas para poder demostrar sus riquezas. Entonces vemos que todo lo que vincula a la mujer y la moda también en algún momento vinculó al hombre y la moda. De hecho, muchos elementos de moda que hoy son tabú para los hombres, antes de la Revolución Francesa eran casi exclusivos de ellos. Por ejemplo, los tacones. Originalmente los usaban los jinetes para calzar el pie en los estribos. Luego, en el siglo XVII, llegaron a la aristocracia europea y se convirtieron en símbolo de virilidad. Durante el reinado de Luis XIV, cuanto más altos y rojos, más poderoso era quien los llevaba. Las faldas eran muy típicas entre griegos, romanos, aztecas. Túnicas, togas y faldas eran mucho más fáciles y prácticas y fueron la vestimenta por excelencia para todo el mundo hasta la Edad Media. El maquillaje venía del antiguo Egipto y los hombres lo utilizaban en pómulos y párpados. Los romanos usaban pigmentos rojos en las mejillas. En Francia del siglo XVIII se pintaban lunares postizos. Las pelucas fueron un invento de Luis XIII para cubrir su calvicie y a su vez servía para disimular piojos y suciedad. Por último, vale remarcar que el rosa era un color de hombres por estar vinculado con el rojo que representaba sangre y vigor. Pero si hoy pensamos en la moda masculina, se nos vienen a la mente imágenes de hombres vestidos de traje, en negro. Pensemos, por ejemplo, en Cannes, en los Óscares. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento los hombres abandonaron las pelucas, los encajes, los colores? Retomemos desde donde nos quedamos la semana pasada. Cuando la Revolución Francesa finalmente llegó a su fin en 1799, la moda masculina cambió para siempre, incluso en sociedades como la británica, donde la aristocracia rechazaba horrorizada la destrucción de su forma de vida al otro lado del Canal de la Mancha. A lo largo de la historia, los hombres y las mujeres en Occidente habían usado ropa y accesorios esplendorosos para denotar cuán ricos eran y cuán poco trabajo manual tenían que hacer.
Los caballeros ahora tenían que parecer como si fueran hombres de acción y resolución, nada parecidos a la odiada nobleza, ni en estilo ni en sustancia. El traje masculino que se impuso a finales del XVIII y principios del XIX fue el sencillo traje inglés, cuya nación se levantaba en estos momentos como la gran potencia europea al ser la impulsora de la revolución industrial. En Inglaterra, el joven George Beau Brummel, amigo del príncipe de Gales y árbitro de la moda masculina, notó que el cambio tenía mucho en común con varios de los valores tradicionales ingleses, como la modestia y la templanza, y desarrolló entonces un estilo que era enteramente nuevo y discreto. Un caballero, Insistió, debe estar fastidiosamente limpio, delgado y elegante. Su ropa debía ser admirada por la perfección de su corte y ajuste y debía estar hecha en tonos sutiles y tenues. En resumen, los hombres debían mostrar su valía a través de su atención a los detalles, sus conocimientos y sus obras, y no sencillamente cubriéndose de símbolos de riqueza. Su propuesta entonces era un abrigo azul con un chaleco de ante, camisa de lino blanquecino con una corbata blanca, pantalones de ante y botas de montar oscuras. Por la noche el chaleco era blanco, el pantalón negro, con calcetines de seda a rayas y zapatillas negras. Además, reemplazó la dependencia de perfumes y polos para la higiene personal por el concepto de un baño diario. Gracias por esto. Su estilo se extendió de una manera parecida a lo que ocurre hoy. Alguien influyente, innova y todos en su círculo, que gracias a su amistad con la realeza y su encanto era el 1% de la sociedad británica, lo imitan. Su ropa representaba una elegancia discreta que incluía un desdén por todo lo exagerado, y lo que hizo a principios del siglo XIX todavía conforma el consenso de muchos sobre lo que es el buen gusto en la moda masculina. El cambio no complació a todos, por supuesto. A algunos les pareció tan atroz que en 1929 en Reino Unido surgió el Men's Dress Reform Party, MDRP, o el Partido por la Reforma de la Vestimenta Masculina, para el que movimientos como la Revolución Francesa habían propiciado una manera de vestir aburrida que era deprimente y carente de creatividad que impedía la individualidad. Entre los objetivos del MDRP estaba liberar el cuello usando el estilo Byron como el poeta, así como la de las partes nobles con la falda escocesa. Abogaban por mejorar la salud y la higiene de los hombres, cambiando los estilos y materiales típicos de la vestimenta masculina, que cada vez eran más restrictivos y dañinos, en contraste con la emancipadora ropa de las mujeres. Recordemos que también hubo una reforma de la vestimenta femenina y hablamos de ello en el episodio 19. El psicólogo John Carl Flugel, uno de sus miembros, sostenía que la reducción del elemento decorativo en los trajes, iniciada a finales del siglo XVIII, ha sido una gran derrota. Precisamente en aquella época tiene lugar uno de los acontecimientos más notables de toda la historia del vestido, cuya influencia todavía se deja sentir ahora y a la que nunca se le ha dedicado la debida atención. Los hombres renunciaron a su derecho a las formas de ornamento más brillantes, fastuosas, excéntricas y elaboradas, cediéndolas por completo a las mujeres, y por ello hicieron de la indumentaria masculina un arte de los más sobrios y austeros. Desde el punto de vista de la sastrería, este acontecimiento tendrá que considerarse la gran renuncia del sexo masculino. El hombre abandonó la pretensión de ser bello y se preocupó exclusivamente de ser práctico. En la medida en la que los indumentos mantenían cierta importancia, a lo máximo que podía pretender era ir correctamente vestido, pero no de manera elegante o elaborada. El autor sugiere que la adopción de este vestir no era una moda temporal, sino una transformación significativa en la historia de la moda, y se refiere a este momento como la gran derrota del hombre que dejó la moda en manos de la mujer.
por lo que las mujeres continuaron viviendo encorsetadas, con corsés físicos y mentales, en una sociedad a la que no le interesaba que éstas tuvieran un protagonismo más allá del adjudicado tradicionalmente. Porque, si no se podía ser sutil y hermoso al mismo tiempo, ¿qué dice eso del papel de la mujer en la época y moda victoriana? Y si lo pensamos bien, aún hoy podemos ver esta mentalidad. El hombre debe ser útil y la mujer bella. Hoy se espera de las mujeres que nos maquillemos, nos peinemos, nos depilemos, andemos en tacones, mientras que a los hombres no se les exige nada de eso, y si lo hacen se les tacha de afeminados de forma despectiva. Esto nos va conectando a cómo el concepto de moda empezó a asociarse a lo femenino y a juzgarse como frívola, superficial, pero bueno, si le sigo por aquí ya nos iríamos a todo otro tema. En fin, la reforma se consolidó a través de diversos factores que ayudaron a su popularización. Por una parte, el económico. Hasta la fecha, el tejido era la parte que más inversión requería en un traje, pudiendo suponer hasta el 95% del precio final de una prenda. Los bordados llevaban horas de trabajo manual, los tintes suponían costosísimas inversiones y eso había que pagarlo. El nuevo uniforme que se planteaba resultaba mucho más económico y además servía de punto de partida para todos. La doctrina de la fraternidad humana era naturalmente incompatible con prendas que por su misma naturaleza y asociaciones recalcaban las diferencias de riqueza y rango entre un hombre y otro. El nuevo orden social requería algo que expresara mejor la humanidad común de todos los hombres. Esto solo se podía conseguir mediante una mayor uniformidad en el vestido, uniformidad alcanzada particularmente mediante la abolición de las distinciones que habían dividido anteriormente a los ricos de los pobres, a los poderosos de los humildes. Dado que estas diferencias consistían en gran medida en una mayor elaboración y suntuosidad del atuendo aristocrático en comparación con el de las clases más bajas, el cambio en cuestión implicaba al mismo tiempo una mayor simplificación del vestido a través de una aproximación general a criterios más plebeyos que fueran accesibles para todos. Con ello, no solo se eliminaba la diferencia de clase, sino que también muchos más hombres iban a poder vestir igual que su jefe. Nadie sabría a primera vista, por tanto, si quien tenía delante era un par de Francia, o un alto funcionario, o un burgués. Muy bonito esto, pero ¿por qué las mujeres no nos sumamos a esa iniciativa de la igualdad y comodidad? Recuerden las letras chiquitas de este sistema de igualdad para todos. Aplica únicamente para hombres blancos. Esta tendencia a una mayor simplificación fue poderosamente reforzada por un segundo aspecto del cambio general de ideales que implicaba la revolución, el hecho de que ahora el ideal de trabajo se había convertido en respetable. Con anterioridad, todo trabajo relacionado con actividades económicas de cualquier índole, la producción o distribución de productos útiles, era considerado degradante para la dignidad de las clases que establecían fundamentalmente la moda. Había relativamente pocas actividades, de entre las cuales el ejercicio de las armas, junto con la de la intriga política y amorosa, que eran tal vez las más importantes, que fueran consideradas dignas de un caballero. Los momentos realmente significativos de la vida eran los que se pasaban en el campo de batalla o en el salón, y para ambos la tradición había decretado un atuendo suntuoso y elegante. Con los nuevos ideales de la revolución, ideales que, en su mayoría, se consolidaron a medida que avanzaba el siglo XIX, las actividades más importantes de un hombre no tenían lugar en el salón, sino en el taller, el despacho, la oficina, lugares que habían sido asociados por una larga tradición con una indumentaria relativamente sencilla. Si hasta la fecha trabajar había sido símbolo de una clase inferior,
ahora se empezó a ver bien el concepto de hombre de negocios. Atrás quedaban los salones de Versailles o el campo de batalla, donde la nobleza ocupaba su tiempo sin prestar atención a los asuntos materiales del día a día. Comenzaba a estar bien visto el preocuparse por el devenir de las empresas. Dado que los ideales comerciales e industriales conquistaron a todas las clases hasta que, finalmente, fueron aceptados incluso por la aristocracia de todos los países más progresistas, el vestido simple y uniforme, asociado con dichos ideales, fue desalojando de modo creciente las prendas suntuosas y variadas asociadas con el viejo orden, hasta el punto de que hoy en día solo puede verse algo que recuerde la anterior brillantez y variedad en los aspectos arcaicos de la vida social, como en el caso de las ceremonias de la judicatura. Tan ligada va esta idea con el nuevo traje que incluso Flügel se plantea en su obra la posibilidad de que el increíble avance industrial que se da en estos tiempos, un gran siglo para los inventos, tenga mucho que ver con que el hombre cambió de traje. Y no solo eso, además de dignificar al hombre que trabajaba en un despacho, es en este momento cuando se empieza a edificar la figura del hombre sobrio, de oscuro, negro a ser posible, y sin ningún tipo de accesorio, ya que se entiende que no son necesarios para el trabajo. El hombre es la parte seria de la pareja. La decoración se reserva para la mujer, que pasará a ser el escaparate de la bonanza económica de la familia y del éxito de los negocios de su cónyuge. Otros factores también repercutieron en el cambio de estilismo, como el libre comercio con América, con el que se aumentaron significativamente las importaciones de tejidos más baratos y livianos, los descubrimientos de Herculano y Pompeya en 1738 y 1748 respectivamente, que dieron un impulso a los valores de la antigüedad clásica, o el peso de las nuevas teorías filosóficas que abogaban por un estilo de vida más racional, práctico y en consonancia con la naturaleza. De esta manera, las prendas de vestir fueron simplificándose de tal modo que la silueta, tanto femenina como masculina, se empezó a percibir debajo de los tejidos como hacía tiempo que no ocurría. La aristocracia empezó a imitar a la incipiente burguesía inglesa, democratizándose el vestido y eliminándose aquellos elementos propios del traje militar, como la bragueta, la corbata, la casaca o la peluca. Los colores oscuros y neutros del traje masculino reflejaban su carácter racional y serio en contraposición al hombre emotivo y consumista de la época precedente. Los jóvenes dejaron de llevar ricillos en el pelo y se cortaron la coleta para dejarse una melena corta y tiesa, desvinculándose de esta manera de cualquier símbolo que los identificara con sus antepasados aristócratas. Entre las jóvenes damas también se implantó esta moda del pelo corto, siendo la primera vez en mucho tiempo que las mujeres prescindían de un elemento que siempre se ha asociado a la feminidad y el erotismo. Esto demuestra el rechazo general de los antiguos valores y condiciones impuestos hasta entonces y la victoria de unos nuevos espacios de libertad que durante unos pocos años las mujeres pudimos disfrutar. Indudablemente el mundo se ha empobrecido estéticamente con este cambio, como resultado del cual el esplendor y el contraste han sido reemplazados por el deslustre y la similitud. Este aparente abandono de la imagen personal no era sino más que una forma de expresar un nuevo sentir político y social. Era una forma de manifestar públicamente que la moda e ir bien arreglado no era tan importante como los asuntos políticos, que ahora debían centrar toda la atención de las ciudadanas, pero sobre todo de los ciudadanos, que se convertirían en este momento en un sujeto político, abandonando con ello toda muestra de interés aparente por las modas. La gran renuncia del sexo masculino al lujo y el ornamento,
hizo que las mujeres ganaran en audacia e imaginación en la indumentaria, pudiendo lucirse y renovar su armario constantemente. Esto no es más que otra evidencia del nulo poder político que las mujeres tenían en esta época, siendo la moda su único campo de acción. Mientras que el hombre cargó con las consecuencias de la Revolución Francesa, vistiendo para ello con el traje sobrio y austero impuesto por la sociedad, las mujeres de los grupos privilegiados, que ostentaban solamente un papel pasivo, continuaron arreglándose de forma cuidadosa para demostrar su estatus social. De hecho, la mujer estaba todavía considerada como una propiedad más del hombre y como tal debía ser el principal ornamento del que poder presumir públicamente. Pero bueno, esto no es nada nuevo. A lo largo de la historia occidental, los hombres con frecuencia han jugado un rol protagonista, mientras que la mujer siempre jugó un rol de acompañante. Pasado el miedo inicial de la revolución y las tensiones sociales provocadas por el nuevo orden imperante, el traje femenino y el traje masculino empezaron una trayectoria muy diferente que se acentuaría en los primeros años del siglo XIX. Mientras que el traje del hombre va adquiriendo la forma del actual uniforme sobrio y discreto, compuesto de pantalón, chaqueta y corbata típico del hombre de negocios, en el armario de las mujeres vuelven a aparecer elementos que habían sido desterrados años atrás. Es el caso del corsé, que, aunque con algunas diferencias en su forma y confección con respecto a su antecesor, volvería a cumplir la función de moldear el cuerpo femenino y a terminar con la autonomía y libertad que habían disfrutado las mujeres momentáneamente. Del mismo modo se reintroduce el ahuecador de faldas, esta vez llamado crinolina, un aparatoso elemento que servía para ocultar las formas naturales de las mujeres de cintura para abajo. A este ahuecador le acompañaban un gran número de tiesas en agua superpuestas que impedían el movimiento de su portadora. El nombre coloquial con el que se conocía la crinolina, jaula, refleja perfectamente la condición de esclavitud a la que las mujeres se volvieron a someter, recordando su figura a la de las mujeres del siglo XVIII que lucían como muñecas artificiales en los salones de baile. Es precisamente en este momento cuando los roles de género actuales se fueron implementando. En la década de 1810, los hombres occidentales de clase alta vestían como émulos de Brummel, que, a pesar de carecer de oficio definido, logró hacerse imprescindible en los salones de la regencia gracias a su estilo personal y a su ácido sentido del humor. Su ejemplo cundió como la pólvora en una Europa y de ahí a Estados Unidos, que buscaban nuevos referentes. El nuevo atuendo no solo era fácil de llevar, sino también cómodo. Vestido con él, un hombre podía pasar el día entero sin cambiarse de ropa, acudir a trabajar, a montar a caballo o a un baile cambiando algunos detalles. Fue así como Londres se convirtió en la capital de la moda masculina, gracias a varias generaciones de sastres que inventaron un oficio consistente en pulir y evolucionar cada detalle, por ínfimo que pareciera, de aquella fórmula. Y con el tiempo, el atuendo georgiano fue transformándose. El pantalón adoptó tonos más oscuros, el blanco marcaba demasiado la anatomía y acabó siendo cortado en el mismo tejido que la chaqueta. Esta, a su vez, se acortó y se volvió más geométrica y menos ajustada. Las botas se transformaron en zapatos. Al fin y al cabo, parte de la vida cortesana sucedía en suelo pavimentado, y la camisa siguió siendo blanca, pero la cravat buscó fórmulas más fáciles que evitaran a los caballeros el esfuerzo diario de dar con el nudo perfecto. Brummel desechaba varios pañuelos cada día antes de lograrlo. De ahí salieron el traje, la camisa, la corbata y el zapato de vestir. Si las causas que han producido este cambio notable
pueden ser consideradas como principalmente sociales, también es cierto que dicho cambio solo puede haberse llevado a cabo mediante inhibiciones psíquicas muy poderosas. Hasta ahora hemos hablado de un suceso que limitó la libertad de ambos géneros. Por un lado, la masculinidad tradicional encorsetó a los hombres, estableciendo una sola forma de ser hombre. Y se trata, claro está, de un tipo de hombre inalcanzable, siempre fuerte, siempre seguro, valiente, decidido, exitoso, líder, sin mostrar sentimientos, lejos de la creatividad, la ostentación, el juego y el drama que la moda le permitía en siglos anteriores. De ahí que no resulte sorprendente que la ropa del hombre moderno abunde en rasgos que simbolizan su devoción a los principios del deber, la renuncia y el autocontrol. Todo el sistema relativamente fijo de su vestimenta es, de hecho, un signo exterior y visible de su rigor y de su adherencia al código social. Pero si hay una falta de romance en la vestimenta masculina, hay también ausencia de envidia, de celos, de triunfos mezquinos, de derrotas, de superioridades y de despecho engendrados por la sin duda más poética diversidad y vivacidad de los trajes de las mujeres. Una mujer puede herir seriamente a otra hasta el punto de convertirla en una enemiga permanente, vistiéndose mejor o más a la moda en alguna ocasión significativa. En tanto que la individualidad se permite, las mujeres pugnan entre sí para llevar los últimos o más costosos vestidos. El esnovismo de la riqueza puede adoptar incluso una forma puramente cuantitativa y puede, y a menudo lo hace, llegar a ser una cuestión de honor llevar un vestido diferente cada día, o varios vestidos diferentes cada día, de acuerdo con las diferentes ocasiones de la mañana, la tarde y la noche. Cuanto más rica sea una mujer, mayor es su ventaja respecto a sus hermanas más pobres, que a menudo no pueden permitirse una secuencia tan grande de trajes. Entre los hombres, la superioridad que confiere la riqueza se reduce mucho naturalmente. Por ejemplo, un hombre puede usar sin demérito el mismo traje durante meses o años sucesivos. El hombre más rico, que puede permitirse usar diferentes smokings cada noche, tendría poca ventaja, dado que solo una inspección íntima podría revelar las diferencias que existen entre una chaqueta y otra. Por otro lado, estas privaciones del hombre se nos permitieron a las mujeres como único campo de juego, aislándonos de la vida pública, política, del desarrollo económico y la libertad personal fuera del ámbito doméstico, como si ambas facetas no fueran posibles. Es cierto que hoy las cosas no son tan así, pero la moda es un claro reflejo de que aún estamos en transición hacia una sociedad que sea verdaderamente equitativa, sin letras chiquitas, como lo dice el diseñador Andrés Acosta. Si las mujeres deben luchar contra el estigma de la inferioridad y reclamar su sitio en igualdad, el hombre debe hacerlo a la inversa, recuperando lo que se le quitó por el simple hecho de considerarlo femenino de forma peyorativa. Al recuperarlo no solo se devuelve al hombre lo que era suyo, también se tiende una mano a la mujer eliminando los estigmas de su género. Si en verdad estas son las principales influencias que han conducido al abandono por parte del sexo masculino de todo intento serio del papel ornamental, se nos presentan naturalmente dos preguntas. En primer lugar, ¿por qué no afectaron estas influencias al vestido de las mujeres del mismo modo que al de los hombres? En segundo lugar, ¿cómo les ha sido posible a los hombres soportar el sacrificio que les impuso el nuevo orden? ¿Qué ha sucedido con las tendencias psicológicas, narcisistas, exhibicionistas, etcétera, que con anterioridad encontraban expresión en los aspectos decorativos de su vestido? Aquí, como siempre, un alto desarrollo del sentimiento social puede demandar algún sacrificio del narcisismo y de los celos sexuales.
Sin duda, la adopción de ropa más sobria por parte de los hombres ha significado este sacrificio, y parecería que el papel más activo desempeñado ahora por las mujeres en la vida social puede exigir, y de hecho está exigiendo, algún sacrificio muy similar también por su parte. Porque resulta indudable que las mujeres estamos siguiendo ahora en cierto sentido los pasos de los hombres y estamos tendiendo a adoptar una vestimenta más uniforme y con menos adorno, por lo menos para las horas de trabajo. En cuanto a cómo le ha sido posible al hombre tolerar el abandono de la exhibición, es una pregunta que tiene mucho en común con todos los problemas relativos a la renuncia de una fuente de satisfacción, problemas que han figurado en gran medida en los estudios psicoanalíticos de las neurosis que tanto han contribuido en los últimos años a nuestra comprensión de todo cambio y desarrollo mental. En general, parece que cuando se niega una satisfacción, los deseos relacionados con esa son inhibidos o desplazados, es decir, que encuentran otra expresión. A menudo tanto la inhibición como el desplazamiento desempeñan una parte. Aunque todavía ignoramos mucho sobre las verdaderas relaciones dinámicas implicadas, sabemos que a menudo es más fácil tratar un impulso particular mediante ciertas modificaciones sutiles de objeto o actitud que por un cambio en su objetivo o naturaleza últimos. Así podemos ver que en el caso de los deseos exhibicionistas relacionados con la exposición, puede encontrarse una forma de conversión particularmente fácil en un cambio del exhibicionismo, transformándose el deseo de ser visto en el deseo de ver. Otro sutil cambio psicológico puede consistir en la proyección del deseo exhibicionista en una persona del sexo opuesto. Un hombre se sentirá comúnmente orgulloso cuando aparece en público acompañado por una mujer hermosa o bien vestida, y aunque este orgullo tiene en sí una estructura compleja, un elemento importante reside ciertamente en la exhibición vicaria que así lo permite. De la misma manera, puede sentir una vergüenza vicaria si su compañera está mal vestida. En estos casos hay claramente algún elemento de identificación con la mujer. No es sorprendente que encontremos dicha tendencia a la identificación. En general, nos inclinamos a identificarnos con las personas que admiramos o envidiamos, y es natural que hombres con fuertes deseos exhibicionistas admiren vicariamente, por así decirlo, a las mujeres y al mismo tiempo envidien su oportunidad para la exhibición corporal y sartorial. La identificación en cuestión puede ser tal que la proyección del deseo exhibicionista en la mujer sea completa. Sin embargo, en otros casos, la proyección es solo parcial, y aquí el hombre busca conscientemente identificarse con una mujer llevando atuendos femeninos. Este último deseo puede variar desde una ligera afectación de afeminamiento hasta la plena adopción de la vestimenta de las mujeres en todos sus detalles. Más de 200 años después, y tras muchos vaivenes en la moda masculina, con especial atención a momentos como la locura de los 70 o el nacimiento del metrosexual, el hombre empezó a recuperar sus derechos en el mundo de las tendencias. Para nadie es desconocido que en los últimos años de la segunda década del siglo XXI ha comenzado a gestarse con gran ímpetu entre los hombres una preocupación mayor por cuestionar, replantear y desmantelar las añejas definiciones, atributos y conductas en torno a lo que un hombre debe ser. En los años 70 fue David Bowie quien comenzó a desestabilizar los cimientos de la masculinidad añeja, a escandalizar. Después vinieron una serie de iconoclastas que asumieron el reto de reconfigurar el tema del género en la moda. Un exponente muy claro de ello es Alessandro Michele. La colección debut del creativo romano en Gucci para otoño-invierno 2015-16 fue un parteaguas en la sociedad y en la industria. Medios como GQ definieron el evento como un sismo y una revuelta sin precedentes en el menswear de lujo
o como el iniciador de la era genderless en la moda. Con ello se allanaba el terreno para la aparición de nuevos íconos de estilo y abanderados del nuevo ideal masculino, como Harry Styles, Ezra Miller, Timothée Chalamet o Jared Leto, que, en el caso del primero, lograba la histórica portada en solitario de Vogue usando un vestido, por mencionar solo algunos personajes que luchan por la visibilización del hombre que se maquilla, se hace la manicura o lleva una falda. Tampoco podemos dejar de mencionar la contribución del K-pop a la masificación de una estética masculina completamente disruptiva para el mundo occidental. El hombre nuevo, el hombre del siglo XXI, ese que ya se concibe como un modelo para la generación millennial y Z, se presenta como aquel que abraza con confianza y seguridad su lado femenino, hace más endebles las barreras entre ambos géneros, cuestiona y se halla en comunión con aspectos y conductas que antes estaban vetados o eran tabú. Vuelve a preocuparse por cómo viste y comienza a perderle miedo al color. La nueva masculinidad ha visto avances y retrocesos en su intento por ganarse un nuevo lugar en la historia, entiéndase sociedad, moda, industria, cultura, etc. Esto lo podemos observar con el crop top que se puso tan de moda el año pasado, una prenda que nació en los años 80 y 90 en una actividad deportiva, el fútbol americano. Los jugadores de este deporte cortaban las camisetas para enseñar su cuerpo de gimnasia. Esta acción era considerada muy masculina, ya que mostraban al mundo lo mucho que trabajaban con su cuerpo. Algunas marcas como Nike se dieron cuenta de esto y decidieron incluir crop tops masculinos en sus catálogos. Además de los atletas, el crop top tuvo influencia en el cine. Películas como Rocky 3 o Pesadilla en Elm Street incluyen esta prenda en sus respectivos vestuarios. También en la pequeña pantalla con Will Smith en El Príncipe de Bel-Air. Ese es el ejemplo más obvio del gran retroceso con respecto a la nueva masculinidad. Actualmente el crop top se asocia a los gays y a un público femenino. Otros de los grandes problemas de la sociedad es asociar prendas a la orientación sexual de cada individuo. El mundo del deporte ha servido también como punta de lanza a la hora de conquistar el terreno perdido. Pensemos en Beckham, Cristiano Ronaldo, Russell Westbrook, con su uso de joyería y cuidado personal, y las marcas de moda los han apoyado lanzando colecciones cada vez más arriesgadas donde el color es fundamental. ¿Creían que llevar camisetas estampadas con piñas o helados derritiéndose era algo moderno? No, chérie, ya sucedía hace más de 2 siglos atrás. Si antes la vanidad y los cuidados se eufemizaban bajo las etiquetas del grooming o las denominaciones pour homme, for men o uomo, hoy el sitio Vogue Business augura el auge en el mercado de la belleza, sobre todo entre los consumidores masculinos, que se ha acrecentado por la pandemia y que optan cada vez más por los sellos unisex o sin género, en lo que definitivamente se percibe como una auténtica revolución. La moda es también una herramienta de liberación. La nueva masculinidad busca que este tipo de cuestiones establecidas con la gran renuncia queden atrás. Es un concepto que lucha por la visibilidad de nuevos órdenes de estilo, dejando atrás el uniforme patrio y sus respectivas ideologías obsoletas. Como amante loca de la sastrería que soy, no quiero concluir con que la gran renuncia haya sido toda para mal. Como he dicho, el arte de la sastrería se propagó. La sastrería es todo un universo cuyo valor reside en los pequeños detalles, en la calidad de las telas, en las estructuras de los sacos, en las costuras de las camisas, en los pesos de los cuellos y además, ¿a quién no le gusta cómo se ve un hombre de traje? Pero es importante que entendamos el porqué de esto, cómo llegamos aquí
y que cada vez más el vestirse se convierta en una decisión personal y no continúe siendo una imposición social que adoptamos a ciegas. Esperamos que este episodio les haya gustado. La verdad es que ya lo teníamos pensado desde hace mucho, pero bueno, a mí me daba miedo ponerme con él porque ya sabía que me iba a clavar mucho en el tema, pero al final la revolución me llevó a hablar de ello ahora y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Les recuerdo que pueden leer este episodio ilustrado e ir a todas las referencias y bibliografía en nuestra página de Patreon, en donde además nos estarán apoyando para poder continuar este proyecto desde $5. También les comparto que el día de mañana tendremos un live en el que seguiremos comentando este tema de la nueva masculinidad con un invitado muy especial. Seguiremos hablando de la ruptura de los límites del género y cómo la moda es depositaria de todos estos cambios. Estén al pendiente de nuestro Instagram, historia y moda_ para que no se lo pierdan. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con más conversaciones sobre roles, reglas, significados, historia y moda. ¡Chao!